Bueno, bienvenidas a este tiempo de la palabra de Dios, bienvenidas a este tiempo donde vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a leer acerca de una palabra que encontramos en Mateo, el capítulo 13, que es la parábola del sembrador. Mamá, ¿tú puedes colaborarme leyendo la palabra de Dios? Mateo capítulo 13. Sí, Vamos a leer ahí donde dice parábola del sembrador. bueno, buenos días para todos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz día en la presencia de Dios en cada uno de nuestros corazones. Amén. Dice, palabra de Dios. Aquel día salió un poquito, va a salir un poquito de la música de fondo. Perfecto. Ya. Dame un segundo. Ahí está bien. Eso, sí. Bueno, perfecto. Entonces dice, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió al sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio buen fruto, cuál a 100, cuál al 70, cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, entonces vemos esta historia, esta parábola que Jesús dio a las personas que le estaban escuchando. Y entonces él se refirió acerca de un sembrador. Vamos a hablar acerca de esto. Dice que cuando el sembrador salió a sembrar su semilla, la primera semilla dice que cayó junto al camino. Y esa semilla, mm, pues al caer junto al camino, quedó expuesta, digámoslo así. Y entonces los pajaritos la vieron allí, corrieron y se la comieron. Y muchas veces a nosotros nos pasa, y esta palabra habla acerca del corazón del hombre, habla acerca de la vida de las personas, que, que así son ciertas personas, que les van a hablar de la palabra de Dios, que esa semilla que es el reino de los cielos, esa semilla que es la palabra, esa palabra de salvación que viene para cada uno de nosotros de parte de Dios, eh, no le ponen tanto cuidado, o ni la escuchan con atención. Entonces el enemigo se roba esa palabra, se roba esa bendición, se roba esa oportunidad que tiene esta persona para poder bendecir, para poder que su vida sea, sea bendecida de una manera especial. Entonces, el enemigo se aprovecha de esa oportunidad, se aprovecha de que la persona no le puso tanta atención a la palabra, de que la persona no fue diligente a la hora de escuchar. Entonces, la persona sigue en su vida y sigue normal, sigue como si nada hubiese pasado. Pero luego dice que la segunda semilla cayó en un lugar eh, pedregoso, ¿verdad, mamá? Que fue en un lugar pedregoso. Sí, en el lugar pedregoso, sí, pedregales. Exacto. Resulta de que esa semilla cayó y germinó. Esa semilla cayó, germinó, pero resulta de que su raíz no pudo profundizar. Y muchas veces nosotros somos así. Muchas veces nosotros en nuestro corazón recibimos una palabra de parte de Dios, una promesa de parte de Dios, pero
la creemos hasta cierto punto. Tenemos confianza y fe en que Dios podría hacer algo maravilloso en nuestra vida, un milagro, algo sorprendente, pero la dejamos hasta allí. Eso queda como sin raíz. Esa fe que pusimos en esa palabra queda sin raíz y sin fundamento. Entonces, cuando vienen los vientos de la prueba, cuando vienen las tempestades de la dificultad, esa plantica se va a caer fácilmente porque no tiene raíz. Lo que sostiene una planta es la raíz, y cuán profunda sea su raíz, así de fuerte será la planta. Pero si de pronto llegase la desolación, si de pronto llegase la circunstancia difícil, la sequía espiritual, esa plantica también se moriría, porque no tiene una raíz profunda para que tome agua de la profundidad. Y entonces esa raicita, en vez de profundizarse, se quedó allí en la superficie, porque era un lugar duro, porque es un corazón que en parte está endurecido por el dolor, en parte está endurecido por las circunstancias difíciles que ha vivido. Es un corazón que de pronto está endurecido porque la vida no lo ha tratado de la mejor manera, porque ha recibido tristezas, porque ha recibido engaños, traiciones. Entonces es un corazón que es endurecido, que no tiene esa capacidad para creer lo suficiente, la suficiente capacidad para creer con firmeza y con profundidad en las promesas de Dios. Pero luego sigue otro tipo de semilla, que es el que cayó entre espinos. Resulta que también nosotros podemos ser igual a este tipo de semilla, o igual a este tipo de terreno que recibe esta semilla, pero ya hay espinos. Entonces, esta semillita crece, tiene profundidad en sus raíces, pero ya no son agentes internos, sino agentes externos que hacen que esa palabra no pueda surgir el efecto que debería de surgir en el corazón y en la vida de esa persona o de cada uno de nosotros. Resulta de que los espinos tipifican los problemas, los espinos tipifican las dificultades, enfermedades, escasez, todas esas cosas que podemos vivir. Entonces, son tan fuertes las circunstancias alrededor que hacen que la plantica se ahogue, que hacen que ese retoñito que nació en nuestro corazón de la palabra de Dios se ahogue. Y entonces entramos en el renegar, ¿no? Y decir, pero es que si yo estoy buscando a Dios, si yo estoy orando, si yo estoy madrugando todos los días a orar, ¿por qué me tiene que pasar este tipo de cosas? Y empezamos, después de renegar, empezamos a decir, eh, Dios no me ama, yo no soy importante para Dios, yo, yo no tengo eh, el suficiente amor para poder ser eh, hijo de Dios, yo no, yo soy una mala persona. Y entonces todas esas circunstancias hacen de que nosotros nos veamos como malas personas y que nosotros nos veamos poco para la presencia de Dios. Y se los digo, nos ahogan las circunstancias, nos ahogan los problemas, nos ahogan las dificultades, y a muchos nos ha pasado en áreas, porque yo les estoy hablando de una sola persona, y que en una sola persona pueden haber todos estos tipos de tierra y todos estos tipos de semilla que cae en nosotros, la palabra de Dios. Muchas veces nosotros mm, no ponemos atención a la palabra, no ponemos atención a lo que Dios quiere decirnos, y es como si esa semilla cayera en nosotros junto al camino. Y muchas veces sí cae y nosotros caemos en cuenta de que, uy, qué palabra, uy, sí, de verdad, yo tengo que cambiar, pero nuestro corazón está endurecido y entonces esa palabra no crea una raíz profunda y se muere esa palabra. No dejamos que fructifique esa palabra. Pero muchas veces nosotros recibimos una palabra y esa raíz profundiza en nosotros, pero las circunstancias a nuestro alrededor, los problemas, las dificultades, hacen que esa palabra en específico o esa promesa no se cumpla en nuestra vida porque es ahogada por esas circunstancias y esos problemas. Pero dice, por último, que parte de esa semilla cayó en tierra fértil. Y eso es lo que anhelo que cada uno de nosotros nos convirtamos. Yo le preguntaba a mi hijo,
a mi hijo Jonatán y a mi hijo Josué, eh, ¿ustedes qué tierra son? Fértil, decían. ¿Y qué tierra es tu hermano Jonatán? Le decía Josué, "Ah, fértil". Tener la convicción de que somos tierra fértil, tener la convicción de que Dios, a través de su gran misericordia, nos hace tierra fértil. Pero para ser tierra fértil tenemos que tener una mínima de fe, tenemos que tener una fe como un granito de mostaza, como dice la palabra de Dios, una fe que nos lleve a confiar y a creer lo suficiente en cada una de las palabras que Dios tiene para nosotros, cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios es grande en misericordia y tiene grandes promesas para María Vicente, tiene grandes promesas para Ángela Judith, tiene grandes promesas para Jennifer, para mi mamá, para mi persona, para todas las personas que hoy no pudieron conectarse, pero que han venido en este proceso de oraciones en la mañana con nosotros. Dios tiene promesas para cada uno de tu familia, para cada persona que tú quieres y que tú amas, pero necesitamos una poca de fe, así chiquitica, para poder confiar en que Dios hará real esas promesas en nosotros. Y esa tierra fértil dice que esa planta cayó en esa tierra, esa raíz pudo profundizarse y esa planta no tuvo ningún impedimento para crecer. Y esa planta creció fuerte, grande, se convirtió en un árbol y ese árbol dio frutos y esos frutos, dentro de esos frutos hay más semilla para sembrar. Entonces, ¿qué quiero que entendamos en esta mañana? ¿Qué quiero que lleguemos al conocimiento en esta mañana, en este momento? Es que debemos de convertir nuestro corazón a tierra fértil. Cada palabra que venga de parte de Dios, cada promesa que venga de parte de Dios, la tengamos como real en nuestra vida, la tengamos como algo que sí se puede cumplir y que sí se va a cumplir en nuestra vida. Que no sea una palabra que ni siquiera le pongamos cuidado, que todo lo que venga de la presencia de Dios para nosotros, a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de una predicación, a través de una canción, que cada una de estas cosas la tomemos como palabra de Dios y pongamos toda nuestra atención en esto que estamos recibiendo, para que no sea esa semilla cayendo al lado del camino y se pierda, sino que entre en nuestro corazón. Cada cosa que viene de parte de Dios, uno muchas veces dice, no, pues que como el pastor no me dijo nada, entonces yo por eso no he recibido nada de parte de Dios. Pero resulta de que tu hermano, el que está sentado en la silla al lado tuyo, o la persona que te encontraste en la calle, te dio una palabra de parte de Dios. Tenemos que ver que Dios nos habla a través de todas las personas y no importa si es un pastor o no es un pastor, Dios puede traer una palabra a tu vida a través de las personas de tu diario vivir, a través de tu jefe, a través de un compañero, a través de un familiar. Entonces, por eso te digo que debemos de tener el oído afinado a escuchar la palabra de Dios, de donde venga. Hay una canción que yo escuché que dice que te vi en el rostro de un niño que estaba en la calle, te vi en la naturaleza, te vi en todo lado. Es intentar ver la manifestación de Dios a través de todo lo que hay a nuestro alrededor, porque Dios hizo cada cosa para que nosotros nos gozáramos y nos alegráramos en ella y disfrutáramos de esta creación hermosa que Él tiene preparada para nosotros. Entonces, que nuestro corazón no sea como esa semilla que cayó al lado del camino, sino que siempre reciba esa palabra, que siempre esté atento a esa promesa que viene de parte de Dios. Pero que nuestro corazón no esté endurecido por las cosas que hemos vivido. Ya habíamos hablado en días anteriores, en otros momentos de oración, que era indispensable dejar la amargura a un lado, sacar de nuestra vida esas raíces de amargura, porque cuando nosotros estamos amargados por dentro, cuando nosotros estamos entristecidos por dentro, cuando las dificultades han hecho que nuestro corazón se endurezca, pasa esto, recibimos la palabra, pero esa palabra no puede profundizar en nuestro corazón porque nuestro corazón está duro, nuestro corazón está incapacitado para creer.
para confiar. Nuestro corazón está incapacitado para poder confiar en que Dios puede hacer eso maravilloso que prometió que haría con cada uno de nosotros. Entonces necesitamos pedirle al Señor que, que nos ayude a sacar y a alivianar esas cargas que tenemos en nuestro corazón. Y eso lo hacemos es en la presencia de Dios, entrando a la presencia de Dios y perdonando a las personas que nos hicieron daño, perdonando a las personas que abusaron de nosotros, perdonando a las personas que se sobrepasaron en su confianza, perdonando a las personas que nos traicionaron, perdonando y perdonando. Así se ablanda nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón se ablanda, nosotros podemos recibir esas promesas de parte de Dios. Esas promesas se pueden hacer fuertes en nosotros y se pueden hacer reales. Entonces no podemos ser como esa semilla que cayó al lado del camino. Nuestro corazón tiene que recibir esa semilla, pero nuestro corazón no puede ser como esa tierra endurecida, sino que tiene que ser una tierra que reciba esa semilla pueda profundizar en nosotros, que la palabra de Dios y sus promesas puedan profundizar en nosotros. Y ahora sigue las cosas externas, ¿no? Listo, esa semilla cayó en nuestro corazón, profundizó porque ya hemos perdonado, ya hemos tenido un corazón más blando, más suave, y entonces esa palabra profundizó en nosotros. Entonces no dejemos que las circunstancias de la vida, no dejemos que las cosas externas, que esos espíritus a nuestro alrededor hagan que nuestra promesa se ahogue y que nuestra bendición se ahogue, porque muchas veces nos pasa. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído por una promesa de parte de Dios, pero cuando viene la circunstancia difícil, el problema, la duda, eh, la escasez, la enfermedad, empezamos a tambalear en nuestra fe y dejamos a un lado la promesa que viene de parte del corazón de Dios para nosotros? Entonces, no permitamos que esas fuerzas externas, que esos problemas que están fuera de nosotros, apaguen esa promesa de parte de Dios para nosotros. No permitamos que nada fuera de nosotros atente en contra de la presencia de Dios. Si Dios prometió algo para tu vida, Dios lo cumplirá. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, Dios te va a bendecir. Entonces no dudes en eso. No dudes que Dios es propicio contigo. No dudes que Dios tiene un plan, un proyecto, un propósito con tu vida. Y no seamos como esa tierra llena de espinos. Digámosle a Dios, Señor, quita todos estos espinos o permíteme salir victorioso de estos espinos. Porque es que muchas veces en nuestra tierra es muy difícil que esté abierta, digámoslo así, que no hayan dificultades o que no hayan problemas. Cuando no es una cosa es la otra. Hablaba con alguna persona en un momento y me decía, es que yo salgo de una y me meto en la otra. Yo tengo una dificultad y logro salir de esa dificultad y ya me está esperando la otra. Pero veía que esa persona seguía con gozo en su corazón, seguía con aliento en su vida y que no desmayaba y que caminaba en pos de su propósito. Y yo le decía, pero mira que a pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar de las cosas difíciles que vives, que tú dices que estás saliendo de una dificultad y ya se te presenta otra, pero mira que tu fe ha sido fortalecida, tu carácter ha sido fortalecido en el transcurso de todo este proceso. Y caíamos en la cuenta de que podía ser un campo de entrenamiento de Dios para cosas grandes en su vida y yo lo creo así. Muchas veces nosotros vivimos circunstancias, nosotros vivimos problemas y salimos de uno y entramos en otro, pero es porque Dios está preparando nuestros corazones, porque Dios está preparando nuestro carácter para ser personas diferentes. Y como último es la tierra fértil que es en la que nos debemos de convertir todos los que estamos aquí en este día, todos los que escuchan esta palabra. La tierra fértil es la que no tiene ningún impedimento para que esa planta crezca, para que esa planta se convierta en un árbol y para que esa planta dé frutos. Y dentro de esos frutos está el poder dar semilla para que sea
esa semilla sembrada en otros corazones. Y ven que esto es algo cíclico. Cuando nos comprometemos en la presencia de Dios, cuando nosotros tenemos de parte de Dios todas estas bendiciones, crecemos y esas promesas se hacen realidad en nosotros y empezamos a caminar en ese propósito para el cual fuimos llamados. Y cuando estamos caminando en ese propósito para el cual fuimos llamados, entonces empezamos a impartir esa semilla que ha nacido en nosotros, que ha crecido, y ese fruto que damos es esa semilla que, que cae en los corazones y en las vidas y en las tierras de otras personas. Tenemos que convertirnos al final de todo en multiplicadores de esta palabra de bendición, en multiplicadores de esta responsabilidad de extender el reino de los cielos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y eso nos hará nuevamente, nos pasamos de ser tierra a ser sembradores, cuando ya nuestro propósito va en aumento y va engrandeciéndose. Todos tenemos la posibilidad de llegar al punto de ser tierra fértil. Y cuando lleguemos a ese punto, ya no va a haber circunstancias, ya no va a haber problemas, ya no va a haber un corazón endurecido, ya vamos a tener toda nuestra atención puesta en la palabra de Dios. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué tenemos que hacer para ser tierra fértil? Ser muy atentos a la palabra de Dios, ser muy atentos a las promesas que Dios tiene y creer en ellas. No tener un corazón endurecido por circunstancias, problemas, odios, iras, contiendas contra otras personas, porque eso hace que esa semilla no tenga una raíz profunda, que esa planta que creció de esa semilla no tenga una raíz profunda. Y no podemos dejar que circunstancias externas ahoguen nuestra fe. Y cuando nosotros tengamos atención en la palabra, cuando tengamos un corazón blando, no un corazón endurecido, sino un corazón blando, fácil de labrar, un corazón fácil de sembrar, y cuando no dejemos que las circunstancias externas apaguen nuestra fe, cuando no dejemos que las cosas que hay a nuestro alrededor apaguen nuestra confianza en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, entonces nos convertiremos en tierra fértil. Y siendo tierra fértil, Dios podrá usarnos de una manera sobrenatural. Podrás orar por las personas y esas personas se sanarán. Podrás predicar la palabra, podrás hablar la palabra con denuedo, podrás hacer grandes cosas en las manos del Señor. Pero entonces necesitamos esa transición, necesitamos ese proceso de transición para ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dios anhela que todos nosotros seamos tierra fértil. Pensemos en esto, guardemos esto en nuestro corazón, que no caiga sobre el camino, que nuestro corazón esté blando para recibir esta palabra y que ninguna circunstancia externa impida que esta palabra crezca y se forme en nosotros, sino que seamos una tierra fértil hoy y que esta palabra ahonde en nuestro corazón y que podamos dar fruto a través de ella. Este es el deseo que tengo para cada una de ustedes, este es el deseo que tengo para cada una de las personas que ve este video. Yo les bendigo, bendigo sus vidas, bendigo cada obra de sus manos y yo creo que Dios es propicio con cada uno de nosotros.